Estar en un porcentaje graso extremadamente bajo es una mierda. Muy buenas, soy Gonzalo, soy culturista profesional natural en la Federación de WNBF y hoy te vengo a contar las 5 peores cosas y efectos secundarios de estar en un porcentaje graso extremadamente bajo. El año pasado competí en WNBF y llegué hasta un punto a nivel de condición que no tenía ningún gramo de grasa en ninguna parte del cuerpo. Y cuando digo ninguna, realmente es ninguna. No tenía ningún gramo de grasa en el glúteo, incluso tenía hasta apenas en esa zona. Entonces es un punto en el cual tu cuerpo no quiere estar y va a hacer todo lo posible por salir de esa situación. Así que aquí te traigo las 5 cosas y esas 5 efectos secundarios que supone estar en un porcentaje graso muy bajo. El primero de todos y el más obvio que ya puedes experimentar estando en una definición normal es el hambre. Para mí no es el peor de todos, el peor será el siguiente, pero realmente el hambre es algo que está en prácticamente todas las definiciones y que cualquier persona normal, incluso sin llegar hasta un punto tan grande de definición, lo puede experimentar. Vas a pasar hambre a todas horas. O sea, si vas a competir realmente en culturismo natural o quieres hacer una definición muy grande, tienes que entender que realmente el hambre va a estar ahí en todo momento, sobre todo a partir después de una etapa inicial. O sea, el hambre no va a desaparecer y vas a tener que convivir con ella. Y algo que intenta hacer mucha gente que compite es buscar trucos y comidas que le puedan saciar más, metiendo más agua, metiendo más volumen de comida. No funciona. O sea, no funciona. Va a llegar un punto en el cual vas a pasar hambre, comas el volumen de comida que comas e incluso comas las calorías que comas. Hay gente que llega a un punto de definición para competir metiendo 3.000 calorías y otras que necesitan 1.800. Pero realmente el punto a nivel de hambre es prácticamente el mismo. Sí que hay un punto a nivel genético el cual tus hormonas pueden estar mejor o peor reguladas y es un componente en el cual vemos hoy en día porque hay más personas con obesidad y otras con menos, porque quizás hormonas que regulan la saciedad y el hambre son diferentes en cada persona, pero llega un punto cuando llegas a un porcentaje de graso tan bajo que lo que te pide tu cuerpo es comer, te pide salir de esa situación. Por lo tanto, realmente, comas lo que comas, realmente vas a experimentar un hambre muy grande. Y cuando digo un hambre muy grande son cosas como esperar hasta que llegue la siguiente comida, o sea, estar tomándote el desayuno, acabar y decir, vale, me quedan 2 horas hasta que llegue la siguiente comida. ¿Qué hago mientras? ¿Qué puedo hacer para pasar hambre? Cosas que funcionaban realmente es, por ejemplo, tomar algo de cafeína. Por eso yo personalmente las mañanas lo llevo mucho mejor que las tardes en cuanto a hambre. Pero eso depende de cada persona. Y algo que hacen todas las personas que compiten o incluso que, como dije anteriormente, llegan a un punto tan grande a nivel de definición es cada vez utilizar cucharas o tenedores más pequeños para que realmente comas un poco más despacio y te parezca que tienes más comida. Es algo muy loco, pero realmente es algo que hasta incluso después de competir y hacer una definición te queda grabado y sigues utilizando cucharas pequeñas pues para que parezca que realmente tienes más hambre. Y es que todo eso tiene un factor obviamente fisiológico. Las hormonas que regulan tanto la saciedad como el hambre, como son la leptina, que regula la saciedad y el hambre, la grelina, están realmente desreguladas y están bajas, por lo cual ya no solo vas a tener hambre y vas a tener esa poca sensación de estar saciado, de acabarte una comida y realmente chupar el plato porque sigues teniendo hambre, hasta el punto de que cuando acabas esa definición y cuando acabas de competir vas a seguir teniendo bastante hambre y no vas a estar saciado hasta dentro de unos cuantos meses hasta que estés realmente regulado al 100%. El efecto secundario número 2 es el cansancio. Si ya os dije antes que el hambre es malo, el cansancio es aún peor. El hambre realmente es algo con lo que convives y con lo que tienes que aprender a convivir y se puede llevar. El cansancio es algo mucho más complicado. ¿Por qué? Porque somos personas, nos gusta hacer cosas y muchas veces no disponemos de esa energía para poder hacerlas. Al final, lo principal que tenemos que comprender en una preparación es que tenemos que rendir lo mejor posible dentro del gimnasio. Ahora bien, cuando gastamos toda nuestra energía en rendir en el gimnasio, ¿qué nos queda luego? Pues prácticamente nada. Para que os hagáis una idea, en mi caso yo entrenaba más o menos al mediodía, las mañanas lo llevaba bastante bien, ya que utilizaba cafeína y estás un poco más activo, ya que te pega un pico de cortisol por la mañana a primera hora, pero una vez entrenaba al mediodía, después me encontraba destrozado. Y cuando os digo destrozado, es que a partir de la mitad de la preparación, hacia finales, tenía un cansancio extremo. Y es difícil de comparar con algo. No es un cansancio parecido a cuando haces mucho deporte, no es un cansancio parecido a cuando trabajas muchas horas, ni incluso a cuando duermes poco tiempo. Es un cansancio parecido a cuando literalmente te sale de dentro y es que no te deja muchas veces de quieres ir a dar un paseo y es como no puedo, o sea, estoy tan cansado que prefiero quedarme en el sofá tirado porque es que rechazo planes a nivel social porque estoy muy cansado. Y es algo muy difícil de controlar porque llegan puntos en una preparación en lo cual te vuelves literalmente un robot. Comes, entrenas, descansas y no tienes energía para absolutamente nada más. No te da energía para nada más. Y eso cambia mucho en comparación a cuando estás en un superávit o simplemente manteniendo en cual tienes energía para hacer absolutamente todo.
Y eso se transmite, por ejemplo, hacer algo de cardio, hacer algo de pasos en los cuales lo estás haciendo y simplemente dar un paseo de 20 minutos para hacer algo de cardio te supone un mundo. O sea, si estás en casa a las 6 de la tarde y te quedan por hacer los pasos, es un mundo literalmente tener que hacerlo con el cansancio que tienes. Y esto es aún peor muchas veces cuando no controlas el descanso. El dormir media hora antes supone lo que supone estar en un superávit, un volumen, pues dormir a lo mejor 2 o 3 horas menos. O sea, realmente esos minutos que te quitas de sueño por la noche son como multiplicarlo por 5 al día siguiente. Entonces, el cansancio personalmente para mí es lo peor de una preparación sin lugar a dudas. El número 3 es a nivel hormonal. Pese a que se compita en culturismo natural, realmente a nivel hormonal no es lo mejor para la salud. Es verdad que es una situación revertible, una vez llegas a unos niveles extremos de porcentaje graso, una vez lo vas recuperando a nivel hormonal te recuperas. No es lo mismo que usar química. Ahora bien, estás en ese punto, tus niveles, sobre todo a nivel hormonal de testosterona, están muy bajos. Probablemente estén bastante bajos. Y eso realmente es un conjunto con el cansancio que tenías previo, es un efecto secundario de tener sobre todo el nivel hormonal muy bajo, pero también afecta mucho sobre todo en cuanto al líbido. Afecta al líbido y también afecta en cuanto al humor, que es algo muy importante. Vas a estar mucho más irritado, pero cuando digo mucho más irritado, es mucho más irritado. Va a potenciar un poco quizás cómo eres tú. Yo soy una persona muy tranquila, pero es verdad que cualquier cosa, se te cae una taza al suelo y se rompe, te deshace el día, literalmente. Te pone de mala leche, realmente tienes muy mal genio con normalmente la gente y sobre todo lo que te pasa es que no te apetece demasiado socializar, no te apetece demasiado comunicarte con la gente, te apetece ir a lo tuyo, a tu bola, que no te molesten demasiado y es algo que afecta demasiado el humor y estás sobre todo como muy irascible. Y por otro lado, a nivel del apetito sexual baja bastante, pero es normal, tu cuerpo está en modo supervivencia, la testosterona está súper baja y ya si estás muy cansado para hacer cualquier cosa, lo último que te apetece es realmente tener pues relaciones sexuales o cualquier tipo de cosa. Realmente tienes muy pocas ganas. Entonces, bueno, es un factor y un efecto secundario realmente estar en ese punto, pero como os digo, siempre es revertible después pasado esa competición y ese punto llegado a nivel extremo. El número 4 son las ganas de entrenar. Competimos normalmente en culturismo porque nos encanta entrenar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando vas a competir? Que se te quitan las ganas de entrenar totalmente. Realmente, contrario a como piensa la gente, no se entrena tanto para competir en culturismo natural. Probablemente entrenes hora y media, 2 horas, 4 o 5 veces por semana, no más, pero realmente es un momento el cual probablemente para ti suponga un desestrés a lo largo de tu día, realmente te encanta ir a entrenar, lo disfrutes muchísimo y estés probablemente muchas veces casi hasta ansioso de querer ir a entrenar, pero cuando entras en una preparación, la primera fase no se nota tanto, pero luego la segunda, la tercera fase, realmente no tienes ningún tipo de ganas. Llegas al gimnasio, lo que te apetece es cumplir con lo que tienes, que no te baje el rendimiento e irte para casa. O sea, estás tan cansado también mentalmente y realmente te encuentras débil, sin ningún tipo de bombeo, te ves bastante mal, que es un aspecto mental muy importante a entender, que realmente prácticamente durante la preparación no te vas a ver muy bien, de hecho todo lo contrario, te vas a ver bastante mal, aunque realmente todo el mundo desde fuera te diga que estás increíble, tú no te vas a ver bien. Y luego por otro lado, estás en un punto en el cual vas a entrenar para cumplir y es un poco esa paradoja de compito en culturismo natural porque me encanta entrenar y durante el proceso no disfruto nada el entrenamiento. Por suerte es como antes, todo es reversible. Una vez empiezas a comer más, ya empiezas a encontrar un poco el gusto realmente por entrenar. Y eso es algo que me pasaba a mí cuando estaba en preparación y es una de las cosas que odiaba, era el no tener ganas de entrenar y estaba casi deseando acabar de competir, no tanto para comer más, para no estar tan cansado, sino realmente para poder disfrutar de lo que realmente me ha hecho competir, que era entrenar, poder disfrutar de los entrenamientos y es algo que muchas veces cuando hacías a lo mejor un cheat meal pues después de una competición o realmente metías algún día de refit, te dabas cuenta de lo mucho que te gustaba entrenar, porque aunque esas calorías extra tampoco hagan mucho efecto ni mucho menos, el aspecto psicológico de estoy comiendo más, voy a poder rendir mejor, ayudaba mucho a ir a esas sesiones y disfrutarlas un montón. Pero realmente entrenar es una de las peores cosas que te puede pasar en preparación, probablemente cuando estés a punto de competir. O sea, no tienes ningún tipo de ganas, los entrenamientos son horribles y ponerte a hacer piernas 2 horas y media cuando estás en un porcentaje graso de un 5%, un 4%, no apetece absolutamente nada. Y por último, el número 5, la socialización. Todos sabemos que competir en culturismo natural es un poco difícil de compatibilizar a nivel social. Por mucho que haya gente que te diga que sí, que se puede hacer perfectamente, es un cúmulo de todos los aspectos anteriores. Vas a estar con mucha hambre, vas a estar cansado,
vas a estar irritable y vas a estar también con muy pocas ganas de hacer cualquier cosa que no sea enfocarte en la preparación. Es una parte a nivel mental bastante difícil, en la cual va a estar focalizado muchos meses, durante 6, 7, 8 meses para un objetivo concreto, y realmente muchas veces las acciones que tomas fuera de ese objetivo te pueden acabar lastrando. ¿Qué quiero decir? El quedarte hasta las 2 de la mañana con tus amigos, a lo mejor viendo un partido, va a suponer que al día siguiente duermas menos, que estés más cansado, que rindas peor, que estés más irascible y que tengas más hambre. Entonces, cuando acaban pasando los meses, al principio no notarás tanto, pero cuando estés al final de la definición, vas a notar que te vas a encontrar rechazando ciertos planes por el simple hecho de, oye, quiero estar mañana descansado, tranquilo y no me apetece socializar con gente. Y aparte entra el punto que normalmente cuando socializamos con la gente es para ir a comer, para ir a cenar, para ir a tomar algo y realmente no vas a poder hacer ninguna de esas cosas. Te vas a poder llevar un tupper, lo cual es una buena opción, pero muchas veces no encaja la situación. Al final, si te vas a un restaurante con tus amigos, te puedes sentir como un poco, no rechazado, pero no cómodo con la situación de llevarse un tupper. Me pasa a mí bastante, sinceramente, y muchas veces prefiero el no optar a ir y a lo mejor cenar antes y luego ir simplemente por este tipo de cosas, pero es una opción que muchas veces te acaba un poco aislando realmente de tus amigos, de tu familia, y tienes que encontrar ese balance en decir, oye, quiero competir, pero también quiero seguir siendo una persona normal y corriente, quiero seguir siendo un hijo para tus padres, una pareja también para tu pareja o un amigo para tus amigos, lo cual es súper, súper importante. Pero hay que encontrar ese balance y muchas veces os vais a encontrar rechazando ciertas cosas, ya no tanto porque no podáis comer fuera, etcétera, simplemente porque no os apetece meter como más estrés a vuestra preparación. Muchas veces es un error y otras veces no queda otra, porque sí que es verdad que cualquier cosa que sea a lo mejor fastidiar cierto rendimiento de ciertos momentos no es lo ideal. No es lo ideal a lo mejor quedarte hasta las 4 de la mañana viendo una película cuando estás a 2 semanas de competir. Y como apartado extra voy a comentar algo que me pasaba a mí y que le pasará a la mayoría de gente que compita, y es que normalmente la temporada de competiciones es en verano o a finales de verano. Ahora bien, si alargas un poco más tu temporada y compites en octubre, noviembre, yo que soy del norte de España, hace bastante frío, y cuando estás en un porcentaje graso muy, muy bajo, tu grasa corporal no da calor, por lo cual vas a pasar mucho frío. Y tiene una parte buena, porque en verano no vas a sudar. Yo entrenaba pierna en pantalón largo y en sudadera y pasaban 2-3 horas y no sudaba ni una gota, lo cual es una parte buena, entre comillas. Te pones ropa en verano aunque haga mucho calor, probablemente no sudes. Ahora bien, cuando hace frío, pasas mucho frío. Yo he tenido días de meterme en cama con un pantalón largo, con un forro polar, poniendo la calefacción y yéndome a dormir. Y aún así levantándome a mitad de la noche con muchísimo, muchísimo frío. Hasta el punto de ciertos días tener que darme una ducha caliente, prácticamente no coger calor y de nuevo volver a ponerme la ropa del frío que tenía. Incluso salir de casa súper abrigado, este tipo de cosas pasan mucho cuando el porcentaje de graso es súper, súper bajo, pero bueno, es un efecto secundario que tiene su parte positiva cuando hace mucho calor, ya que prácticamente no lo notas, te encuentras muy cómodo, y tiene esa parte negativa de que realmente cuando hace frío vas a pasar muchísimo, muchísimo frío. Y bueno, un punto más extra es la ropa. Vas a bajar bastante de peso, probablemente bajes 10 kilos en adelante, como mínimo normalmente en las preparaciones, entonces la ropa te va a quedar muy grande. Si compites en verano, pues los bañadores te van a quedar muy grandes, muy, muy grandes. La ropa también, te van a quedar las camisetas muy oversize, la cara se te va a afinar muchísimo, entonces comprarse ropa cuando vas a competir es muy difícil, porque esa ropa que te compras luego no te va a servir, y la ropa que te has comprado antes no te va a servir en la preparación. Entonces te vas a ver realmente con 10, 12, 15 kilos menos, llevando camisetas oversize que antes te quedaban normal y ahora te parecen literalmente como si te pusieses una sábana encima. Pero bueno, es parte de la preparación y hay que entenderlo, y muchas veces a mí me pasaba que no me podría comprar ropa durante la preparación porque sabía que pesando 10, 15 kilos menos de lo normal que suelo pesar, luego no me iba a servir. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros. Realmente es un proceso por lo que he pasado, hablo de mi experiencia, pero también de llevar a gente a competir y de ver un montón de competidores. Es algo que se repite comúnmente. Sobre todo el cansancio suele ser, en mi caso, lo peor. El hambre, hay gente que lo pasa muy mal, hay gente que lo pasa muy mal también a nivel social, y sobre todo esto al final puede degenerar en ciertos trastornos, sobre todo alimenticios, por lo tanto hay que controlarlo demasiado, y trastornos un poco en general. Te vuelves sobre todo muy metódico con ciertas cosas, y muchas veces tenemos que comprender que la etapa de competición
Es una etapa donde tienes que focalizarte para sacar el máximo rendimiento de esa competición, pero una vez acabada esa etapa de competición lo que tienes que entender es que es un momento también para vivir una vida normal dentro de lo que se supone que es también el culturismo, que quieres seguir mejorando lo máximo posible. Pero muchas veces veo muchos competidores que acaban de competir y siguen siendo igual de estrictos absolutamente con todo, y eso no tiene ningún tipo de sentido, porque al final esto es una carrera a largo plazo, es una carrera de estar 10, 15, 20 años sacando el 100% semana a semana, pero también tenemos que encontrar ese balance entre estar a lo mejor al 95% para poder luego estar al 100% y no estar al 100% todas las semanas, porque al final te vas a quedar quemando literalmente.